María, de este tercer libro, del Jardín de la Solana, que junto con ella y con Conrad y mi equipo hemos trabajado, la verdad, con un final feliz al final. Yo siempre lo digo que el trabajo de si un escritor, que yo también escribo, no tiene un final, o sea, no se pelea con su editor, es que algo mal estamos haciendo, ¿no? Entonces al final siempre el escritor tiene una idea muy preestablecida en su cabeza cuando acaba el libro, ¿no? Ya se ha generado esa figura mental en su cabeza, y a veces el editor estamos de acuerdo con lo que el escritor piensa y otras veces creemos que hay líneas que se pueden mantener, otras que no. En este caso nosotros siempre, de manera positiva, había una crítica que entre ella con nosotros y nosotros con ella, yo siempre decía una frase que al final que el que sale ganando de toda esta disputa es el libro. Al final, y creo bajo mi punto de vista que es un libro maravilloso, que María ha puesto en su tercer libro, un libro que ella decía que le estaba costando mucho, que tenía muchas dudas de si al final lo iba a escribir o no, que llevaba muchos años desde su segundo libro y demás. Yo creo que María ha puesto toda la carne en el asador y nos plantea un libro que es un poco diferente al ritmo que vivimos hoy en día, ¿no? Que hoy en día, lo estaba hablando antes con Elena, vivimos muy rápido, la vida pasa muy deprisa y ella simplemente nos está diciendo stop, ¿no? Pararos, vamos a vivir despacio, vamos a vivir tranquilo, vamos a volver a saborear las pequeñas cosas y vamos a volver a plantearnos preguntas y reflexiones que a lo mejor en el día a día no somos capaces o no tenemos tiempo de volver a pensar, ¿no? Y ella siempre lo dice, que no sabía que la había enamorado de nosotros, y fue un mensaje el día que nos decidió escribir, que nos conoció por las redes. Al final hoy en día casi todo es digital. Nos escribió a las tantas de la mañana y al WhatsApp, una cosa muy moderna, y salió un mensaje automático que, contestándola, nosotros estábamos durmiendo, que se esperase, muy amablemente, claro, que se esperase porque nosotros estábamos durmiendo de fiesta o viviendo. Y entonces en ese momento, ese mensaje, yo no lo sabía, me he enterado hoy, la he conocido hoy personalmente, fue un mensaje que a ella le llegó y dijo: esta es mi editorial. Y bueno, aquí estamos hoy con todos vosotros. Yo ya no me entretengo más, somos Duri, una editorial Duri es duro en latín. Yo tengo un arraigo con mi abuelo zamorano muy profundo. Es una tierra que me enamora y me ha conquistado y le debo mucho, y siempre que voy tiene un duende que me río Duero, que no puedo dejar de pasearlo y de observarlo y de fotografiarlo y de inspirarme. Y bueno, llevamos desde 2020, 2 añitos, pandémicos, difíciles, pero muy positivos. Y hoy estamos aquí con todos vosotros en el jardín, con el Jardín de la Solana, y nada, los dejo a ellos. Bueno, ahora lamento en serio haberme retrasado. Cuando uno lee un libro que le afecta o que le produce razones para vivir o para desvivir, toma determinaciones. Uno vive en los libros que lee. En mi caso particular, siempre que yo leo un libro que me afecta, que me llega, ese libro cuenta cosas de mí, aunque las personas que lo escriben sean pues Knut Hamsun o Albert Camus, o María do Cabo Alberti. Esos libros dicen cosas que pasaron en mi barrio, que pasaron en mi casa, que me transmitieron en esos tiempos en que yo he sido el lector, y después la necesidad de explicar por qué yo no he sido capaz de ser tan bien como esas personas. De modo que en este libro en concreto, que yo he leído en este tiempo, yo he hecho varios viajes. Todos ellos, o la mayor parte de ellos, productivos, si yo soy capaz
de contarlos, pero improductivos si son simplemente semillas oscuras. La vida, los viajes, la relación con los otros, son como semillas que han de ser siempre notables e incluso sobresalientes, o por lo menos honestas. Entonces yo he pensado mucho estos días en las consecuencias de mi vida como lector humano, como persona humana que lee y cuyos libros, cuyos textos, los que lee, tienen que ver con la vida misma que uno lleva adelante. Entonces, hoy por ejemplo yo había tomado la determinación de apagar el móvil, de preparar mentalmente mi intervención aquí, de escuchar lo menos posible la radio, de saber que a las 7:30 de la tarde yo tenía que conectar de nuevo con el libro, explicar mi experiencia, etc. Y resulta que todo se me desbarató en torno a las 7 menos 10, que recibí un mensaje de uno de los periódicos para los que trabajo y dice: Juan, te has olvidado de enviarnos el artículo. Un artículo que tenía que escribir sobre un partido de fútbol que ya no recuerdo cuál fue, que ocurrió el jueves pasado. Y entonces yo les dije como juicioso, les dije: bueno, tengo ahora algo importante que hacer, de modo que a las 9 lo tienen. Pero después me entró la prisa del periodista viejo y me fui al ordenador y escribí en esos 10 minutos el artículo. Con lo cual, ¿cómo puedo ser yo alumno de este libro si luego no soy capaz de posponer para siempre un artículo que no era tan importante? Hablando del libro, desde el principio tú sabes que ese libro está dedicado a ti. Es como un abrazo de tierra y de agua. Es como una explicación que hace la autora de la vida que tú has llevado. Es un libro lleno de reproches para el ser contemporáneo, para este individuo o individua que todos los días se impone una tarea para no tener que pensar en la otra tarea, la tarea de esperar, de relacionarse con los otros y de relacionarse con algo que es fundamental en nuestras vidas, que es el entorno vital que protagonizan hechos que no dependen de nosotros, que son la tierra, las plantas, las flores, lo que viene de fuera de ti. Entonces el libro, desde el principio hasta el final, ha sido y es para mí una enseñanza que me he pasado todos estos días recomendándole a mi hija, a una amiga de Canarias que me aconsejaba no sé qué. O sea, yo no sé cuánto me tendrás que pagar por los derechos de explicación. El lector es uno que explica o que se explica, aunque no tenga palabras para hacerlo. Yo he tomado muchas notas, de hecho, incluso hoy he escrito un artículo inspirado por el tono del libro, porque es muy importante el tono del libro. El libro dialoga consigo mismo. Ella muchas veces se refiere al libro que está escribiendo. Es un poco entre Azorín y, digamos, Vázquez Montalbán, porque es capaz de detener el libro que está escribiendo para explicar por qué razón lo está escribiendo así. Esa especie de
autobiografía del libro, es como si el libro mismo, igual que ella dice que las plantas se comportan, hablan, se comunican con el que las mira, es como si el libro fuera tomando un camino propio, se hubiera olvidado de la autora y empieza a hablar por sí mismo. A mí me parece genial. Ella seguramente pensará, claro, estás diciendo porque eres amiga mía, amigo mío desde hace años y no sé qué, bla, bla. Cosa que puede ser cierta. Puede ser cierta. De hecho, a veces es cierta. Pero esta vez no. Yo hubiera venido aquí para cumplir con una de esas faenas que hacemos los periodistas, que también somos escritores y que hemos sido editores en un tiempo, pero esta vez no es así. Este libro, yo no sé si muchos de aquí ya lo han leído, algunos lo protagonizan por lo que escuché antes, porque hay personas aquí que están en el libro, pero no es común un libro como este. No es común. El mundo de hoy quiere decir el mundo en general, que está lleno de hechos, de guerras, de falsedades, de engreimientos que protagonizamos nosotros mismos. El mundo de hoy recibe aquí su merecido, porque lo que necesita el mundo de hoy, que parece el título de Stefan Zweig, lo que el mundo de hoy reclama son reflexiones así. En un tiempo, uno de los intelectuales más apresurados y más geniales de España, Juan Cueto, descubrió en Italia una serie de libros que reclamaban lentitud, el elogio de la lentitud, pero no daban ejemplos puros. Este libro es un elogio de la lentitud de ver, no de la lentitud de caminar. Caminar es otra cosa. Ver es una manera muy inteligente de caminar. Ver crecer a los otros. En este caso, las plantas, las flores. Pero ver crecer a los otros es también ver crecer a los niños que figuran aquí, también como materia de la escritura. Y entonces yo pienso que muchas veces los libros se escriben para contar lo que hay dentro de una angustia, para que esta angustia deje de existir en nosotros. Los animales, las plantas, los seres humanos, todos vivimos una angustia que no sabemos decir. Por eso yo doy la bienvenida a este libro, porque me permite a mí comunicar que ya he encontrado una luz para caminar por un camino que yo no conocía, que era el de la verdadera lentitud que ofrecen palabras que de pronto son más importantes que los gestos que a veces hacemos para parar el tiempo, que es como si uno creyera que parando el tiempo o parando los taxis deja de existir nuestra prisa. Es como ponerte de ti misma otras gafas, ¿sabes? Cuando te hablan de ti con otra mirada, pues estoy un poco flipada, ¿sabes? Entonces, ahora se lo paso a Elena porque yo tengo que escribir eso, ¿no? Tómate un limón. Soy muy molesta. Bueno, muchas gracias María por haberme invitado a mí a esta presentación de este libro tuyo tan emocionante, que a mí me ha emocionado tremendamente desde los inicios de la gestación, porque somos muy amigas.
Es verdad que resulta un poco raro presentar, no sé si es raro o no, pero presentar el libro de una amiga a la que quiero tanto y conozco tanto, me ayuda tanto y forma parte de la vida mía y de mis hijos de una manera, pues como fuera, como uno pudiera decir, de un familiar, de alguien que te quiere sin reservas, ¿no? Y de hecho acabo de tener un nieto y como le digo, hemos parido juntas ese nieto porque hemos asistido a los dolores de parto de mi hija por teléfono, dando consejos y rescues y cosas que María me da y que yo pues atiendo siempre con muchísimo cariño porque creo mucho en ella. Como digo, ha dicho Juan una cosa muy bonita que a mí me parece que es muy importante de este libro, que son los reproches. De hecho, yo cuando empecé a leerlo me solivianté muchísimo. Me cogí un cabreo porque de pronto me vi reconocida. Claro, María escribe muy directamente, no como se debe hacer, ¿no? Que tú siempre me dices a mí, no pienses tanto y escribe, ¿no? Y claro, se puso a escribir un capítulo sobre el escarabajo pelotero y yo me reconocí en el escarabajo y dije, oye, pero este pobre escarabajo, o sea, yo soy la que está todo el día diciendo tengo que, o sea, justamente lo que María está diciendo no hagas, ¿no? Y tengo que trabajar como el escarabajo, a pie de tierra, despacio, con sufrimiento, para conseguir, pues, tareas complicadas o difíciles, ¿no? Y entonces la reñí un poco y le dije, oye, un poco de dignidad al escarabajo, ¿no? O sea, a ver si resulta que vamos a quedar tan mal, ¿no? Y yo creo que ella muy generosamente, además lo dice en el libro, gracias a lo mejor a ese enfado mío, le cambió el tono, cosa que también Juan ahora acaba de decir y que es tan sumamente importante. Es decir, cuando uno se pone a escribir algo, ¿cuál es el tono que uso? Porque el tono no se puede cambiar. Una vez iniciado, es como iniciar un viaje. Ya que te pones, lo que no puedes luego es hacer esos frenazos o cambiar los rumbos porque entonces te pierdes, ¿no? Y creo que el escarabajo ayudó a cambiar. Me regañó muchísimo, pero aprendí muchísimo, porque al escarabajo le di una categoría. Le diste una categoría, sí, no, yo me sentí ya escarabaja, pero escarabaja dignificada, ¿no? Luego el libro surge de un pedido. A mí esto me interesa mucho de María porque es una persona sumamente espiritual, muy conectada con la conciencia, y ella me dijo, bueno, y de hecho me ha mandado hace muy poco una foto con su padre, casi muriendo, ¿no? Y me ha enternecido, me ha llenado de emoción porque yo esa foto no la conocía. Y María me dijo, bueno, mi padre me dijo, escribe el libro, ¿no? Cuando un padre te dice que escribas un libro, si no lo vas a escribir, pues no sirve de nada. Yo creo que tu padre, me gustaría que luego hables un poco de ese inicio, ¿no? De ese mandato del padre y de ese amigo tuyo, ¿no? Que también te dijo, vas a escribirlo, ¿no? Y esas cosas así que suenan un poco como a magia y como verdaderamente yo quiero darles carta de naturaleza, porque es que a veces, por ejemplo, el libro está lleno de un lenguaje parabólico, de parábola, elíptico, ¿no? Porque contiene muchos mensajes. Tú hablas de las plantas, hablas de que te mordisqueas una hierba, pero estás contando mucho más que eso, es decir, es mucho más trascendente. Y ese lenguaje parabólico, bíblico, ¿no? Contiene enseñanzas que nos elevan, enseñanzas pueden ser morales, vitales, ¿no? Es un lenguaje del arte, el lenguaje del arte es parabólico. Y a mí eso me parece muy importante en este libro, porque en otros no lo tenía. Y luego hay otra cosa de este libro que es muy importante, María, y es que es un libro que tiene notas muy líricas, que no es el libro de una terapeuta, ya, solo. ¿Te acuerdas cuando el miedo, que eran como recetas, ¿no? Y que presentamos aquí mismo, y Lola nos acogió en su casa, ¿no? Ya no es un libro tan de recetas, es un libro que roza el lenguaje poético, que tiene notas de un lirismo tremendo, muy bien dibujadas por Conrad, por cierto. Cuando hablas de las grullas, cuando hablas de la lluvia que llega, a mí hay capítulos de la luna, que me parece, que no sé si eres consciente plenamente, de que es un libro poético, absolutamente poético, entonces tiene muchas facetas,
tiene la faceta de que nos está enseñando un mundo utópico, nada distópico. Estamos hartos de distopías, cada día estamos viendo la distopía en los medios de comunicación, en los vaticinios, en nuestros propios, no sé, en el día a día. Va a acabar esto, va a acabar fatal, y tú nos estás diciendo, no, mira, sabes, piensa a lo grande, no te vayas por ahí, que no hay que ir por ahí, que a lo mejor hay que ir por otro camino, ¿no? Y ese camino lírico, a mí me parece que has conseguido algo que a mí me interesa muchísimo, y que a lo mejor auspicia o vaticina otro futuro libro todavía más lírico, ¿no? Y eso me ha enternecido, me ha llenado. Yo he leído el libro un montón de veces, como sabes, y me encanta hacerlo, y no te lo digo ahora por halagarte, pero es verdad que es un libro sumamente bello, que da gusto leer, y que da gusto porque es sencillo, porque es verdadero, porque está cargado de verdad, ¿no? Y no está afectado, no tiene ninguna pretensión, ¿no? Y eso es encantador, ¿no? Eso es tan encantador y tan directo como ver los limones ahora, ¿no? Y eso es hacer arte, ¿no? No sé qué más, había apuntado un montón de cosas. Los temas importantes se tocan en este libro. Tú has hablado de la angustia, que se escribe un libro para conjurar la angustia, pero aquí se habla de la angustia, del miedo, se habla del aburrimiento, que es interesantísimo. Yo siempre recuerdo a María cuando vivía en Ibiza: Elena, es que mi peligro es que cuando me aburro organizo una revolución. Yo decía, ya lo sé, pero qué poca importancia se le da al aburrimiento, o qué denostado está el aburrimiento, ¿no? La sociedad, la familia, la educación nos quiere producir, huye del aburrimiento, cuando María reivindica la belleza del aburrimiento como una posibilidad creativa, ¿no? De instalarse y de decir, el aburrimiento puede ser un estado proyectado hacia la creación, hacia el devenir, hacia lo que puede llegar a ser, ¿no? Y a mí me parece un libro valiente en ese sentido, como tú eres. Eres buenísima, estás cargada de bondad y de dulzura. El libro resuma todo eso, y todo eso me encanta. La medida del tiempo, eso que también te has mencionado, Javier y Juan, ¿no? La medida del tiempo, claro, yo ahora, tú ves nacer las flores, yo ahora que vengo de Londres de ver al hijo de mi hija nacer, y que es como una flor, porque los momentos de un recién nacido son muy sutiles, tampoco se perciben de una manera muy fuerte, ¿no? Pero hay matices casi de un día a otro día, y yo lo miraba con tus flores, ¿no? Mirando a ese niño que no he dejado de ver durante casi un mes fijamente, porque estaba obsesionada de cómo le cambia un día la mano, hace así, otro día abre los ojos, parece que, ¿no? le resuma una gota de leche por aquí, pone boquita de piñón, en fin, los gestos esos tan sumamente tiernos, y poder que tú nos estés diciendo que en eso consiste vivir, o sea, que no hay que estar, ¿sabes?, teniendo que, sino mira ese bebé y fíjate lo que sientes, ¿no? A mí me parece hermosísimo, y te doy las gracias por escribirlo. Te animo a escribir el de las madres. Yo tengo una petición a María, claro que no me va a hacer caso porque ni soy su padre, ni soy su amigo Javier, pero le dije, escribir un libro sobre la maternidad y las madres, que encuentro tan difícil y tan necesario, y en un momento en el que estamos además reivindicando tanto la figura de la mujer, el empoderamiento femenino. Se habla muy poco de la maternidad y de cuál es el rol de la madre, que está tan difícil en esta sociedad, y que nos da la sensación de que lo hacemos siempre todo mal. Pues escribe el libro de las madres, si puedes, si quieres. Y nada más, muchas gracias, María. Bueno, pues yo os agradezco a todos. Ahora no me pongo a llorar, porque es que estas cosas pasan, ¿no? Que estéis aquí, que me hayáis acompañado, que bueno, me siento muy querida. Juan haya venido es un acto de amor muy grande. ¿Por qué? Porque es un acto, porque eres un hombre que tienes muchas ocupaciones, y yo me siento no voy a ser un escarabajo, yo soy una mariposita. Una mariposita, porque siempre me he sentido, yo en el colegio sacaba muy malas notas, yo era muy torpe, en la gimnasia me suspendía todo. Perdón, es que como hago mucho así. Bien, entonces yo suspendía, yo no sé ni poner puntos,
ni comas, algunas frases interminables. Mis amigos me dicen, pero María, que me ahogo. Está aquí Jesús, que bueno, me corrigió Elena, me dio un toque que me dejó mirando para Huelva. Dije, bueno, entonces esto yo ya no lo escribo. Y entonces llamé a Jesús, oye Jesús, ¿me puedes ayudar? Porque o me estudiaba la gramática en no sé cuánto tiempo tenía que estudiar la gramática, o pillas a un amigo que sabe, y digo, Jesús, y entonces allí tuve también bueno, hemos estado carteándonos y era una historia también de amor, porque María, ¿tú crees que esto hay que ponerlo? María, porque yo también ponía barbaridades, porque puedo ser muy bruta, ¿no? Y ya está. La palabra procrastinar, menuda palabra, estaba a punto de poner de mierda, pero claro, decía María, menuda palabra de mierda, yo decía María, y tal, entonces yo cambiaba. Entonces, bueno, se ha ido, yo lo escribí muy rápido porque fue su mandato de mi padre. Pues os voy a contar un poco. Yo me fui a un medio, y dices, bueno, María, ya estás con tus mujerías, pero bueno, alguien de mi familia estaba pasándolo fatal y digo, yo necesito que alguien de por arriba me ayude, porque yo aquí en la tierra no controlo. Y entonces hay un señor que se llama Felipe que te da mensajes de tus seres queridos o de los que están por allí. Entonces yo fui y dije, oye, necesito, y de repente me dice, uy, aquí, yo llego allí y me dice, uy, aquí hay un señor muy divertido. Dice, uy, pero es muy gracioso. Dice, pues me está diciendo que ya es hora de que escribas un libro. Digo, y dice, es tu padre. Digo, ojo, papá, otra vez con el libro. Digo, pero si yo ya no tengo nada que escribir. Y dice, pues mira, si tienes aquí, me trae una flor blanca que no hay en la tierra y te la está dando. Y yo, se te está yendo la olla, Felipe, porque no, yo ya no tengo nada más que escribir. Yo tengo una especie de crisis que yo no sé ni cómo qué hacer, ni cómo ganar dinero, porque yo ya he terminado mi misión de terapeuta. Bueno, llego a mi casa, me despierto a las 4 de la mañana y me veo a mi padre que me trae un nenúfar gigante. Y yo me levanto y me pongo a escribir sobre mi jardín. O sea, ha sido como una cosa que me ha venido, yo qué sé, digo, padre. Y en 3, bueno, pues me lo he escrito en un mes. Luego ha sido todo darle vueltas y vueltas y vueltas. Y quita esto, pon esto. Pero me salía como si fuera a borbotones. Yo digo, estoy escupitejeando un libro. Bueno, pues nada. Y luego, ¿qué tenía que contar? Pues mi crisis existencial de llegar y decir, no estoy haciendo nada, no gano dinero, no trabajo, todavía soy joven, ¿cómo vas a estar aquí? Como si yo no hiciera nada. Anda, ahora has visto que se oye. Como si yo no estuviera haciendo nada. Y estaba todo el día currando en el jardín, que las plantas están maravillosas. Bueno, he matado bastantes, porque yo, cuando las veo un poco malitas, pues les pongo más dosis. Es como si te tomas 7 ibuprofenos, ¿no? Entonces, claro, ellas empiezan a morirse. Entonces, bueno, María, por favor, entonces me avisan que no me pase con el fungicida. Entonces hago pues muchas pócimas. El caso es que, y el tener que tener una misión y un trabajo, y yo, a ver qué misión tengo, digo, no tengo ninguna, y qué trabajo tampoco, y me producía angustia. Y entonces mi jardín me ha curado la mente cansina y me ha curado el alma me lo ha apaciguado. Pues yo estoy muy contenta con mi jardín y con mi entorno. Acepto las cosas como son. La gente es así, yo soy así. Y la vida es muy seria para tomárnosla tan en serio. Hay que tomarse la vida un poquito más ligera, porque estamos aquí enredados, estamos montando guerras, esta palabra de tengo que... Ayer vino mi vecina, decía, estaba agotada, y me dice, ahora tengo que hacer el disfraz de mi hijo, y le estaba a punto de decir, pues no lo hagas, pero imagínate el trauma del niño que no va disfrazado. Entonces, todo eso supone
Si tú no haces un disfraz, el niño va a tener un trauma toda su vida y luego la madre va a tener la culpa, además. Entonces digo, ¿esto cómo se para? ¿Cómo se para el tengo que? Pues cada uno que se lo distribuya como sea, pero fijaros cada vez que decís tengo que, porque lo decimos muy a menudo. Y normalmente cuando tienes que, es que no te gusta tanto, porque es muy diferente. Tengo que ir al cine, no lo digo. Voy al cine, ¿no? Tengo que ir a una fiesta. No, hombre, si no te apetece mucho, pero si me dices, me voy a una fiesta, tengo que trabajar. Pero, oye, hoy voy a hacer un artículo, cambia. El tengo que, no nos damos cuenta, pero tiene una connotación toca pelotas. Entonces, solo pensarlo, mirar cómo estamos hablando y cómo estamos viviendo. También hablo de los trabajos que parezco una burguesa hablando. Claro, yo me puedo permitir ahora el no trabajar. Entonces, eso también me da como voy a hablar para una persona que no tiene trabajo, que tiene que estar trabajando muy duramente, y cómo viene esta y diciendo, tómate las cosas de otra manera. Ya, pero es que también puedes decir, no pienso ir más a trabajar y voy a hacer otra cosa. Y me arriesgo y otra cosa, porque siempre la hipoteca, los niños, siempre tienes una excusa para estar privado. Entonces, no, porque el alma es más grande. El alma necesita crecer en un cuerpo, estamos aprisionados, somos almas muy grandes en cuerpos pequeños. Entonces, esto tiene que expandirse. Y creo que somos, los seres humanos somos mágicos y estamos en guñipaos, no sé, una palabra, guñipaos, estamos jodidos, ¿no? Y no, esto no puede ser. Hay que plantar jardines y tocarse y estar presente y enfadarnos menos. Yo me enfado mucho, tengo un movidón con la presidenta de la comunidad de vecinos, que no sé cómo voy a resolver esto, pero lo resolveré. Te regalaré el libro. Bueno, y nada, ahora resulta que tengo un toque de azorín, que tengo palabras, como me has dicho, que soy lírica, o sea, cuando considero que soy súper bruta. Bueno, he descubierto de mí muchas cosas que muchísimas gracias, de verdad. Y seguir hablando vosotros, que me enseñáis más. Bueno, vamos. Yo siento que es un libro muy serio, no es solo una descripción del alma relacionada con las plantas y con los hechos que pueden deducirse de un entorno hermoso que ella va describiendo. Creo que es un libro muy complejo, porque es una indagación en lo que verdaderamente hay que hacer para no caer en manos de la discrecionalidad de otros. Las plantas no te obligan, las plantas obligan, mientras que los otros, los que nos rodean, me comí un aguacate y mientras me comía el aguacate sentía que era una naranja y era un hermafroditismo horrible en la boca. Es decir, la vida es muy compleja si no sabemos dominar casi todo el apresuramiento que nos viene dado por la historia de otros. Nosotros vivimos en función de la prisa de otros. No te olvides, siempre se te dice a ti. Tú generalmente también dices,